Desde el interior del país, desde los gobiernos regionales, ¿cómo han apreciado, cómo observan este mensaje presidencial? Vamos a conversarlo con Coqui Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Bienvenido a RPP, señor Noriega. Jorge, muchas gracias por la invitación y por tu intermedio. Un fuerte abrazo a todo el Perú. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Qué palabra o qué frase se le viene a la mente para calificar el mensaje de la mandataria Dina Boluarte? Definitivamente desde las regiones hoy a todos los gobernadores hemos estado muy pendientes y muchos gobernadores han estado de ahí. La frase que a nosotros lo que seguimos esperando de la cerca es este término que ha utilizado como traidores a la patria, ¿no? Por cuestión política, yo pienso que este es el espacio para la presidenta que podría comunicar de la mejor manera, pedir ese espacio de, se podría decir, de unidad, reconciliación. Ha perdido casi 45 minutos, un momento muy confrontacional, y eso no es bueno, ¿no? Entonces eso sentimos. Las regiones extendemos los brazos y necesitamos unidad y trabajo de la mano. Entonces, ¿le parece que el mensaje presidencial no ha sido conciliador? Podemos entender. Inicialmente se notaba muy confrontacional. Sabemos de lo que pasó el 7 de diciembre. Creo que recordar cada momento divide mucho a las regiones, especialmente a nuestros hermanos de Puno, Cusco, Ayacucho, que todavía están muy alejados del Ejecutivo. Sin embargo, casi al finalizar su mensaje, la mandataria Dina Boluarte mencionó una frase: estamos realizando un trabajo articulado, dijo ella, con los gobiernos regionales. ¿Coincide o no? Reconocemos en algunos sectores, siempre hemos dicho que el Perú es muy centralista, tocamos siempre al gobierno central. Hay datos muy importantes que rescatamos y hay que rescatarlos son, por ejemplo, los grandes riegos de agroexportación, Chavimochic, Sihuas-Majes, Alto Piura, especialmente de Chinecas de Ancash. Es la primera vez en la historia, después de 40 años de su vida, de fundación y su creación, se va a convocar a una licitación internacional. Ese trabajo lo hemos hecho nosotros con preinversión, la viabilización, pero ya creo que este presupuesto destinado fortalece bastante. Y las carreteras de ProRegión, que benefician a las regiones, lo reconocemos, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Hay datos que mucho que superar. Estamos conversando con Coqui Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, y estamos también en el balcón de la Municipalidad de Lima con Mávila Huertas y Fernando Carballo, quienes van a intervenir también de esta entrevista. Adelante, compañeros. Sí, gracias Jorge por el pase. Señor Noriega, muy buenas tardes, felices fiestas patrias, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Usted destacaba esta introducción que sonó bastante confrontacional de la presidenta Dina Boluarte. En el otro lado, si tuviera que rescatar dentro de los anuncios o del balance que ha hecho de cara al último año de gobierno, ¿cuál diría usted es el proyecto que más expectativa le ha generado, si es que hay alguno que le ha generado expectativa? Mávila, Fernando, un fuerte abrazo y felices fiestas patrias. Sí, definitivamente. Felices patrias. Sí, veníamos trabajando y esperamos este mensaje especialmente desde Ancash. Era la convocatoria internacional de Chinecas, que ustedes lo conocen y lo han seguido de muy cerca, que hemos desarrollado el perfil con proinversión con una empresa alemana, y el ministro de Agrario ya comunicó hace días que se ha convocado una licitación internacional que complementaría con los proyectos de gran impacto de agroexportación, Tercera Chapa Chavimochic, Sihuas-Majes, que está con el gobierno de Japón, Alto Piura. Creo que esos proyectos de agroexportación fortalecen muchísimo. Lo rescatamos eso. Sí, gobernador, muy buenas tardes y felices fiestas patrias. La señora presidenta habló de la coordinación con los gobiernos regionales y aludió a los consejos de Estado que han tenido lugar en presencia de los gobernadores regionales. ¿Qué nos puede decir sobre la manera como se está articulando proyectos importantísimos como el de Chinecas, pero también, sobre todo, para la gestión de la seguridad ciudadana? Sí, hemos escuchado de cerca, hemos hecho 8 consejos ejecutivos regionales, de los cuales dice que se ha cumplido 85%, pero eso, Fernando y Mávila y Jorge, que nos acompaña, y toda la ciudadanía, es mucho en teoría. Por ejemplo, los grandes proyectos venimos trabajando desde un inicio, son anuncios teóricamente, pero todavía no se materializan resultados. Hoy día he escuchado de la carretera muy importante que
se viene hace años de la carretera central, que es muy importante para las regiones de Junín, Ayacucho, Huánuco, Cayay. La longitudinal Pero, de la sierra. la carretera central, exacto. Entonces, pero todos los años escuchamos, recién están en diseño, pero no hay cuándo iniciar. Entonces esperamos desde las regiones ya que se aterrice, que ya se ejecute de la manera, se podría decir, físicamente. Entonces, sabemos que es una inversión de 24.000 millones en esta carretera. Los aeropuertos que venimos insistiendo desde las regiones. Pedimos que haya interconectividad entre las regiones, que haya vuelos de Cusco a Huaraz, de Piura a Cusco. ¿Por qué tiene que venir todavía alguien de Piura a Lima y de ahí volar a Cusco? Entonces son aeropuertos que venimos haciendo. Nos alegra mucho, por ejemplo, la apertura del aeropuerto de Jauja en Junín. Todavía falta en Jaén, que está paralizado más de 4 o 5 años, el aeropuerto en Chachapoyas, el aeropuerto en Huánuco. Entonces son megaproyectos que dependen del gobierno central, y lo que siempre hemos pedido ya que se materialice. Ya son 2 años y medio de nuestra gestión. ¿Por qué? Porque depende de ellos directamente, como el aeropuerto también de Chimbote. La mandataria Dina Boluarte, en su mensaje de este 28 de julio, ha enumerado una serie de obras también en regiones del país. La gran pregunta es, ¿cuánta participación tuvieron los gobiernos regionales en esos proyectos, o todo es mérito del Ejecutivo, señor Noriega? Lo que sí hay que rescatar es que este mérito es de ANIN, que venía bastante con reconstrucción con cambios, que se destinó un presupuesto altísimo cuando vino el fenómeno del año 2017, pero recién se ha materializado, especialmente en el norte del país, Piura, muchos hospitales, Ancash, también Lambayeque, La Libertad, y se está inaugurándose los colegios que se iniciaron en esa época. Son colegios muy bonitos, hospitales muy bonitos. En mi región tenemos inaugurado varios, pero es un trabajo desde el año 2017-2019 que se materializa ahora, ¿no? Entonces, no todo es mérito, reitero, de este Ejecutivo. Estamos hablando de un trabajo de por lo menos, ¿cuánto? ¿Hace 7 u 8 años? Claro, del 2017, que se aplicó una modalidad de proyectos especiales y empezó a ejecutarse, y todavía hay muchos proyectos que en ese trance, cuando cerraron el RCC y pasaron a ANIN, también están en ejecución, y muchos también son paralizados, que deben reactivarse. ¿Qué le faltó Claro, y a este quedaron mensaje a presidencial? la mitad. Ajá. Claro que sí, el RCC se cerró. Señor Noriega, la presidenta habló en algún momento del destrave, justamente, de que en efecto, de que había proyectos que habían quedado como paralizados, pero que su gobierno se ha esforzado justamente en agilizar que esos proyectos se materialicen, que continúen finalmente construyéndose en el caso de proyectos de infraestructura y a ponerse en operación. ¿Usted coincidiría que acaso ese es un punto a favor del tiempo que lleva la señora Boluarte en la presidencia? Y por otro lado, ¿qué cree o cuál cree fue la gran ausencia del mensaje presidencial? ¿Acaso el tema de la minería ilegal? ¿Acaso la inseguridad? ¿Acaso la distancia que hay de infraestructura entre la capital y las regiones? ¿Por dónde diría usted estuvo la mayor ausencia en el mensaje? Primero, todavía es altísimo las obras paralizadas, Mávila. En el Perú tenemos casi 2.500 obras paralizadas, y de las cuales la gran mayoría es del gobierno central. Son servicios básicos, y esto todavía no se ha destrabado completamente. Vuelvo a reiterar, la mayoría son del gobierno central. Sé que hay gobiernos regionales y locales, pero el grueso es del gobierno central. Lo que hemos sentido el vacío, Mávila, es primero, nosotros en todas las reuniones siempre hemos solicitado que dé la visión, cuál es el camino correcto para enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero sentimos que en este espacio tampoco no lo ha dicho, no es claro en ese sentido. Y lo más importante que creo que esperamos nosotros, queridos amigos del Perú, es que se complete la descentralización en el Perú. Todas las OPDs, las oficinas concentradas en el Perú, todavía siguen en mano de ellos. Esperamos hoy en el mensaje presidencial así una descentralización auténtica, con competencias que hemos venido exigiendo las regiones. En caso de la minería, que se va a tratarse de pequeña minería artesanal, a los gobiernos regionales nos han excluido de mesas de trabajo. Y si leemos esa parte de la convocatoria, no se la ha considerado a los gobiernos regionales.
En esta mesa de trabajo, a propósito, que viene entablando el Ejecutivo con representantes de la minería artesanal informal, ¿no han sido incluidos entonces los gobiernos regionales? A pesar que nosotros conocemos nuestro territorio, hemos venido enfrentando desde el año 2002 hasta la actualidad, a nosotros el ministro de Energía y Minas nos ha excluido. Y esto lo saben los gobernadores y muchas veces han protestado. Nos están quitando toda la competencia, están centralizando todo acá en Lima y de acá quieren manejarlo a las 25 regiones y de verdad va a ser totalmente catastrófico para lo que es el medio ambiente de la región. ¿Y ustedes han solicitado estar incluidos en esta mesa de trabajo, en esta mesa técnica? Formalmente hemos solicitado al premier, al ministro de la presidencia y no solo eso, hemos actuado legalmente, hemos interpuesto acción popular para que no nos quiten las competencias aplicando el artículo 188 de la Constitución Política del Perú. Porque si nos ponemos a analizar, son precisamente las regiones como La Libertad, como Madre de Dios, las más afectadas precisamente con el problema, el gran problema de la minería ilegal. Totalmente correcto. Y nosotros conocemos nuestro territorio y de nuestro territorio podemos enfrentar de la mejor manera. Retornando al tema del mensaje presidencial, al mensaje de la mandataria Dina Boluarte, estamos ya en un año preelectoral o hasta electoral. La presidenta no ha tocado de manera clara el tema de las elecciones generales. ¿Esperaban algún mensaje específico al respecto? No, yo pienso que es lo correcto. El Ejecutivo tiene que ser muy neutral y tiene que concentrarse en las acciones, respetando bastante la autonomía de los organismos competentes como el jurado, la OMPE, la RENIEC, que son organismos autónomos, invocando de manera imparcial que estas elecciones sean limpias y esperemos que de verdad este 2026 haya un líder que una. Demasiado nos dividimos, Jorge, el Perú se divide, sangramos demasiado, ahorita las regiones no se acercan al Ejecutivo y reiteramos, ¿cuánto nos gustaría que nos una, como el orgullo, una gastronomía, ¿no? ¿Cómo nos une la gastronomía? O cuando juega el Perú, ¿cómo nos une? Y nos gustaría que la política alguna vez nos una a todos nosotros. Muy bien, señor Noriega, gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Jorge, muchas gracias y felices fiestas para todo el Perú. Muy bien, cobertura especial de RPP. Nuestra tierra celebra, gracias a Coqui Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Retornamos a nuestra mesa en el balcón de la municipalidad.